Muy buenas tardes a todos, todos y todes. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a la conferencia ¿Qué es el orgullo crítico?, la cual se transmite a través de las redes sociales de la DDU. Me presento con ustedes, mi nombre es Mariana Aguirre González, yo soy psicóloga y colaboro como enlace representante en la Defensoría de los Derechos Universitarios. El propósito que nos convoca el día de hoy es generar un espacio de reflexión en torno a los temas emergentes de la población LGBTQ y más, en el marco del 28 de junio, Día del Orgullo. Me permito presentar al maestro Gabriel Gabo Molina Huerta, psicoterapeuta con especialidad en sexualidad, género y masculinidades. Es licenciado en psicología, maestro en ciencias sociales y humanidades y maestrante en educación sexual integral. Además, es conferencista, tallerista y docente. Actualmente, miembro de Dejar de Chingar, un grupo de hombres que buscan hacerse cargo de sus violencias machistas y encargado del área de atención a personas de la diversidad sexual en la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del municipio de Zapopan, Jalisco. Bienvenido, Gabo. Un placer compartir este espacio contigo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, a continuación te cedo la palabra para que nos expliques qué es el concepto de orgullo crítico y además la importancia de visibilizar a la población de la diversidad sexual en los espacios universitarios. Adelante. Muchísimas gracias, Mariana. Qué bonito vernos en estos espacios ahora tan institucionales, porque ustedes no están para saberlo, pero Mariana y yo nos conocemos de otros espacios de lucha y resistencia y es bonito poder trabajar ahora en estos espacios con estas lógicas institucionales y que de ahí tal vez es la invitación a empezar a preguntar, ¿no? Si podemos estar en estos espacios con una postura crítica dentro de las instituciones, ¿no? ¿Será eso posible o no? ¿O ya nos comió el sistema? Esas serán como las grandes preguntas que estarán en estos espacios, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias también a la Defensoría de los Derechos Universitarios y pues con mucho gusto eh, desde aquí, desde el gobierno de Zapopan, podemos hacer estas mancuernas y pues todas las personas están invitadas a hacer uso de los servicios que se ofertan aquí desde la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios. Eh, ya empiezo con la presentación. Sí, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a darle. Bueno, entonces, el nombre de esta capacitación es ¿qué es el orgullo crítico? Ya me hizo el favor Mariana de presentarme, ya no profundizaré en esto. Y bueno, de entrada, como hacer la pregunta al auditorio, ¿qué se conmemora hoy, 28 de junio? Bueno, es el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿Por qué surge esta fecha? Pues es una forma de conmemorar los disturbios que sucedieron el 28 de junio del 69 por la rebelión de Stonewall contra la violencia y el acoso policial contra las personas de las disidencias sexuales, ¿no? Es decir, pues bandita que estaba en estos espacios de recreación que formaban parte de las disidencias sexuales, ahorita hablaré de este concepto, y que la policía llegaba porque decían que pues estaban haciendo mucho escándalo, que lo que estaban haciendo no era moral, que no estaba chido, detenían a las personas y este fenómeno pues no solo surge ahí en Estados Unidos, sino que ha existido a lo largo de todas las épocas, actualmente sigue sucediendo en todos los países, entonces es importante tener una fecha para poder hablar al respecto. De ahí es que se posiciona junio como el mes del orgullo. Eh, lo voy a dejar así a secas, mes del orgullo, porque me parece que también es importante y problemático hablar sobre qué es lo que le seguiría, ¿no? Como si LGBT es la respuesta o no, lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizo el concepto de disidencias sexuales? Hay una investigadora de la UNAM que se llama Norma Mogrovenjo, que propone o pone
a discusión estos dos conceptos. Uno es diversidad sexual y considera que pues, es una categoría útil porque sirve para nombrar que nadie de las personas en todo el universo vivimos nuestra sexualidad de la misma forma. Por lo tanto, la sexualidad es diversa. Me parece que, y en palabras de lo que dice Norma, que pues es una categoría útil porque desmitifica que solo hay una vía, la única vía de vivir la sexualidad, sino que hay muchísimas, pero me parece que diluye el componente político, porque entonces en la categoría diversidad sexual entra la heterosexualidad, ¿sí? Y entonces, a la fecha, no hay ningún encabezado de un periódico que diga persona heterosexual es asesinada por ser heterosexual, ¿no? Y qué bueno, me da mucho gusto, no debería existir, pero al final eso significa que no hay una problemática específica por ser una persona heterosexual. Y, eh, y sí por ser, por ejemplo, una persona trans. Entonces, en la misma categoría diversidad sexual, se está poniendo la realidad de una persona heterosexual y una persona trans, que sí podrían ser categorías que no tienen que ver mucho, pero ahorita vamos a ver qué otra categoría pues, es mucho más útil, ¿no? La que propone Norma es disidencia sexual o las disidencias sexuales, ¿no? Que tienen que ver con aquellas personas que viven formas de violencia sociales, culturales, políticas por algún elemento de su sexualidad, ¿no? Entonces, me parece que esta categoría está bañada de un contenido político muy importante porque además pone sobre la mesa una de las formas de violencia y de estructura social que ha generado muchas diferencias entre las personas, sobre todo generando lógicas de dominación y de personas dominadas. Eh, y entonces esta categoría de análisis, eh, este sistema social de violencia, pues se llama patriarcado. El patriarcado, pues lo que ha generado a lo largo de la historia es brindarle pues, todos los elementos de poder a los hombres para que puedan dominar a las mujeres. Pero no solo ha hecho eso el patriarcado, sino que también ha regulado los afectos en ese proceso. Y pues desde ahí es que se proponen ciertas formas normativas para sí formar o tener palomitas dentro del patriarcado. Estos elementos que voy a nombrar en adelante, pues la persona que cumpla con la mayoría de estos elementos, pues tendrá más privilegios dentro de este sistema social, pero me parece que también es importante evidenciar que las personas vivimos identidades interseccionadas complejas. Es decir, puede personas que en una misma corporalidad viva elementos de privilegio y elementos de opresión. Me parece que el reto es poder reconocer en qué elementos vivimos esos privilegios y reconocerlos y en qué momento vivimos formas de opresión. De ahí es que a veces pues hay como pugnas, porque hay personas que dicen como yo vivo más opresión que tú, ¿no? Bueno, pues poner un termómetro para medir quién vive más violencia, me parece que puede ser por sí mismo difícil conceptualmente, o sea, qué indicadores utilizaríamos, pero en todo caso es importante evidenciar que eso, ¿no? Que vivimos identidades complejas interseccionadas. Bueno, ¿cuáles son esos elementos que para el patriarcado son las palomitas que deberíamos tener para cumplir con los elementos de la persona que vive esos privilegios? Una es que seamos personas endosex. Eh, ¿Qué significa ser endosex? Son aquellas personas que tienen la construcción corpórea típica y tradicional de lo que podíamos definir que es quién es macho y quién es hembra en una especie determinada, en este caso de los seres humanos. Eh, Hay quien dice que el sexo, de hecho, cuando se habla de la categoría sexo, se le pone el apellido biológico, sexo biológico. Bueno, pues el sexo tiene más elementos socioculturales de los que creemos. Dos de ellos muy particulares son la asignación y la dicotomía. La dicotomía es suponer que el sexo
solo es de dos sopas, o machos o hembras, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice como, esas personas que son activistas de la diversidad sexual y quién sabe qué, pues han estado desinformando, porque hasta el momento solo hay de dos, o eres hombre o eres mujer. Bueno, la realidad es que no es así. En todo caso, ser hombre o mujer tiene que ver con una categoría social, que es el género. Probablemente esas personas se están refiriendo al sexo, y en todo caso sería pues que solo hay machos y hembras, y la realidad es que ni así, ¿no? No hay nada más diverso que la biología y lo llamado natural. Y entonces en estas lógicas naturales, el ser macho y hembra son los puntos extremos y hay un sinfín de gradientes de estados intersexuales. Eh, bueno, saber si formamos parte de alguna de esas gradientes intersexuales, pues podría ser también muy difícil. Hay eh, dimensiones, perdón, 5 dimensiones del sexo que nos podrían servir para identificar si formamos parte de alguna de estas gradientes intersexuales. No me voy a detener muchas en ellas ahorita, pero son el nivel cromosómico, el hormonal, el gonadal, el genital y el estructural. El estructural lo podemos observar cuando se desarrollan las características sexuales secundarias, es decir, en la pubertad, el cambio de voz, que te crezca barba o que te crezcan los pechos, las caderas, etcétera. Bueno, en nuestra sociedad asignamos el sexo a partir de una de estas dimensiones, que solo es la genital, sin saber si la combinación cromosómica es XXXY u otras, como XXY, XYX, X0, en fin, existen muchísimas. No sabemos nuestros niveles hormonales, ¿no? Cuando siempre pregunto a las personas, ¿alguien sabe cuáles son sus niveles hormonales? La mayoría no sabemos. Cuando suelo hacer la pregunta, las únicas personas que han alzado la mano y dicen yo sé, son hembras o mujeres, pues, de la especie, eh, porque se han hecho un estudio hormonal porque tienen allí algún problema de quistes. Entonces les hacen un estudio hormonal para saber cuáles son sus niveles. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que de todas las dimensiones del sexo, generalmente se asigna, es decir, decimos que las personas forman parte de un sexo y por lo tanto de un género, a partir de una categoría, que son los genitales. Eh, y cuando estos genitales, dirían en medicina, son ambiguos, generalmente se hacen procesos de intervención quirúrgica, en la mayoría innecesarios. Y a esto ya pues, se ha denominado y se ha clasificado como mutilación genital y como tortura en las infancias, ¿no? Entonces, es, es un tema del que tendríamos que estar hablando, pero me parece relevante para entender que hay genitales que son totalmente funcionales, eh, que forman parte de estos elementos de la intersexualidad, pero que dentro de las lógicas patriarcales, el Estado y desde las lógicas de la medicina se han querido intervenir a los cuerpos para que entren dentro de esta lógica dicotómica, aunque no sea necesario. Hay un caso muy interesante que nos compartía la activista intersexual de Jalisco, Adiós al Futuro, donde una persona tenía un grado de intersexualidad donde la terminación de su uretra no estaba en la punta del pene, sino estaba en la base entre los testículos y el pene. Entonces orinaba por ahí y pues ¿cuál era el asunto? Pues que tenía que orinar este hombre sentado, fin. Y le hicieron un sinfín de intervenciones quirúrgicas porque lo que decían los médicos es, pues es que él no puede ser mujer, ni modo que orine sentado. Vamos a modificar sus genitales para que orine parado. Le arruinaron muchos elementos de sus terminaciones nerviosas, fueron cirugías muy dolorosas, procesos de recuperación muy dolorosos también, para como evidenciar que el patriarcado regula a la vida, la sexualidad y los cuerpos de las personas para que entren dentro de estas categorías. Todo lo que no sea eso, entonces se va a considerar como enfermo, desviado, anormal, perdón, ¿sí? Entonces, bueno, vamos en la primera característica de la normatividad de lo que no sería una disidencia sexual, que sería la normativa sexual. El primero es eso, personas endosex.
Personas cis son aquellas personas cuyos características del sexo y el género concuerdan. Concuerdan lo voy a poner muy entrecomillado porque quien define que la construcción de un macho tiene que ser como hombre y la construcción de una hembra tiene que ser de mujer. Al final es un acuerdo social, pero no, eso no significa que quienes no vivan esa lógica no concuerde. Sí, pero al final, bueno, las personas cis, yo soy una persona cis, este, yo me, mis características biológicas son de un macho, las que supongo, a las que tengo acceso, porque no me he hecho un estudio cromosómico, no me he hecho un estudio hormonal, pero supongo, y me he construido como hombre y estoy conforme con esa construcción, ¿sí? Por eso soy una persona cis. Otro tipo de personas cis son las personas que nacieron como hembras y se construyeron como mujeres. Pero en el caso de las personas trans, son aquellas personas que nacen como machos y se construyen como mujeres, o nacen como hembras y se construyen como hombres. También ahí hay una lógica social pues, son personas enfermas, no deberían ser así. El Estado no debería avalar esta enfermedad de esas personas que tienen la llamada disforia de género, etcétera, ¿no? Como todos estos argumentos. Otra es la heterosexualidad, que son personas que les tiene que gustar el otro género. Ojo, no es el género opuesto, porque los géneros no se oponen. Esta idea que también se suele reproducir en muchos lugares de que los géneros son complementarios, es una idea totalmente patriarcal que nos conviene a los hombres seguir reproduciendo. ¿Por qué es complementario? Bueno, porque los hombres seguimos en los espacios públicos, en los espacios donde tomamos decisiones de lo que pasa en nuestras comunidades o en el país entero, y a las mujeres les toca estar en la casa, abnegadas, calladas, y eso se complementa para que tengamos una sociedad sana. Pues es muy conveniente para nosotros. Entonces, quitémonos esta idea de que los géneros son complementarios, sino más bien hay que entender que tiene que ver con una serie de reglas sociales de lo que tienen que hacer hombres y mujeres. Muchas de ellas las asumimos, otras no nos gustan, pero estos elementos complejos son los que están vinculados con el género, ¿no? Y bueno, Joan Scott, que tiene un libro muy interesante que además ya tiene muchos años, pero me parece que sigue siendo muy vigente, que se llama El género, una categoría útil para el análisis histórico. Considera que el género también ha regulado los afectos, es decir, nos han dicho quién nos tiene que gustar, cómo nos tienen que gustar las personas, en qué intensidad, para qué fines, y de ahí también la forma en la que nos gustan las personas a los hombres es diferente a la forma en la que se obliga o se invita a que las mujeres amen y gusten, ¿no? Este, por ahí se dice que las mujeres, como se les ha impuesto estos elementos del amor romántico, pues no han podido, o sea, se les ha obligado a ocuparse en estos elementos del amor romántico, encontrar a su príncipe azul, para que no puedan salir en armas y rebelarse, ¿no? O tenerlo ahí dentro de una nota de pie de página. Otro elemento, además de la heterosexualidad, es con la expresión de género que está alineada a la identidad de género. Es decir, que si te concibes como un hombre cis, pues que seas masculino. Si te concibes como una mujer cis también, tienes que ser femenina. Y aquellos hombres que son femeninos, pues ya tienen un atache, ¿no? Como eso no debería ser. Aquellas mujeres que son masculinas también ya tienen un atache. Y por último, que nuestras prácticas sexuales tengan finalidades reproductivas. Pues esto tiene que ver con la tradición judio-cristiana, donde la sexualidad tenía que ser reproductiva porque en esos entonces, que eran momentos de guerra, las guerras se ganaban no por quién tenía las mejores armas o la mejor estrategia bélica, sino con quién tenía más personas en sus ejércitos. Para ello, pues las mujeres tenían la gran finalidad de estar siempre embarazadas, ¿sí? Y entonces cualquier práctica que no fuera reproductiva, pues era penada. De las primeras, la menstruación. Aquellas mujeres que estaban menstruando, pues eran impuras.
¿no? Nadie podía verlas, tenías que estar en una habitación diferente a ellas, tenían que irse a lavar, entonces cuando iban al baño, toda el agua que tocara a estas mujeres impuras era agua que daba muerte, ¿no? No daba vida. Entonces, esta lógica de seguir creyendo que lo que no es reproductivo es pues, negativo, ¿no? Y de ahí que entonces las prácticas en el matrimonio debería ser su única finalidad tener hijas e hijos, ¿no? Pues me parece que esta idea ya la tenemos que ir quitando en nuestras mentes, pero al final, fíjense que en México, una de las premisas más importantes, o dos de las premisas más importantes del ser mujer, es que seas virgen o madre. De ahí que el gran ícono mexicano es la Virgen María, porque ella es la única que puede ser las dos a la vez, virgen y madre, porque generalmente lo que se espera en nuestras comunidades es que si dejas de ser virgen es porque inmediatamente vas a pasar a ser madre, o que el espacio entre estas dos identidades sea lo más reducido, porque entre más grande sea esta distancia entre ser virgen y madre, pues eres una puta, ¿no? Es muy importante como reconocer que esta presión social al que viven las mujeres, sobre todo mexicanas, corresponde a estos elementos del patriarcado y que al final, insisto, regulan a la sexualidad de las personas. Bueno, estos elementos son los que están vinculados con la normatividad de la sexualidad y cualquier persona que no entre en aquellos elementos de esta normatividad, entonces están decidiendo. Por ello es que Norma Mogrovenjo propone utilizar la categoría disidencia sexual. Me parece que políticamente es mucho más rica que disidencia sexual, digo que diversidad sexual. La disidencia sexual permite vislumbrar estas relaciones de poder, ¿no? Que es justamente lo que no logra identificar diversidad sexual. Y habrá quien diga como, ay, Gabo, pues justamente te acaban de presentar como el encargado de atender a las personas de la diversidad sexual. Bueno, me parece que estamos en un momento de discusión política y por eso es que utilizamos todavía estos conceptos, pero pues yo sí creo que sería importante empezar a cuestionarlos, ¿no? De ahí viene como el asunto de este nombre de esta conferencia que tiene que ver con el orgullo crítico para saber como por qué nos nombramos desde donde nos nombramos. Ojo, también no porque critiquemos algo significa que no formamos parte de estos grupos privilegiados, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que dicen como la identidad gay está súper blanqueada, entonces yo no me nombro como gay, pero sigues comprando en Starbucks, tienes acceso a educación pública o privada, eh, utilizas más palabras en inglés que en español porque se te hace cool, ¿no? Bueno, podríamos criticar cuáles son estos elementos del blanqueamiento, pero por ejemplo, yo, Gabo, al final reconozco que soy un hombre gay, asumiendo todos estos elementos de la blanquitud de la identidad gay, ¿no? Y al final, pues México ha adoptado muchos de estos elementos de la identidad estadounidense y lo mínimo que podrías hacer, lo mínimo que yo podría hacer es reconocer que desde ahí me muevo. Hay quien dice como, oye, pero ni siquiera eres blanco, eres moreno, ¿no? Y hay otras personas que me han dicho, pero bueno, tienes el white passing, ¿no? Pasas como blanco. Lo único que me toca pues es reconocerlo, ¿no? Reconocer que desde ahí probablemente vivo menos opresiones a lo que vive un hombre homosexual moreno, ¿no? Y que me parece que él pues tendrá mucho más eh, pues derecho a poder criticar la identidad del ser gay, ¿no? Y decir, no, desde ahí yo no me relaciono, ¿no? Yo me relaciono desde la identidad de maricón, o yo me relaciono desde la identidad joto, o desde la identidad puto, que han sido estas palabras que se han utilizado para criticarnos y pues retomar como darle la vuelta a la identidad, ¿no? Porque lo que vivimos las personas o lo que viven las personas con la intersección de la piel morena, pues es muy diferente a lo que yo, Gabo, puedo vivir, ¿no? Bueno, eso por poner un ejemplo. Bueno, ¿cómo nos nombramos? Me parece que ya desde ahí, pues podemos empezar a hacer crítica, ¿no? Como
saber cuál es el concepto que vamos a utilizar. Hay quien dice como no está chido hablar de comunidad, porque comunidad etimológicamente tiene que ver con poner las cosas en común para que se viva una lógica de unidad. Y eso por supuesto que no pasa, ¿no? Porque los gays siguen siendo el grupo dominante. Pues no es casual que la mayoría de las personas que estamos en estos espacios gubernamentales, que trabajamos el tema de diversidad sexual, somos hombres cis. Me parece que ahí ya tendríamos que ir revisando como gobiernos qué está pasando para que la mayoría de los que llegamos a estos espacios somos estas identidades, ¿no? Este, pues hay quien dice como los hombres gays cis no tienen ni idea de lo que vivimos las personas trans, ¿no? Y estoy de acuerdo, entonces, pero por eso tendríamos que dejar de llamarnos comunidad. Hay un investigador de aquí de Guadalajara que se llama Agustín eh, Madrigal, que hizo una investigación que tiene que ver con el concepto de comunidad y él encuentra algo bien interesante en el que trabajó directamente con hombres gays. Y al entrevistarlos, muchos de ellos tenían un discurso en común que era como, no, yo no me gusto, a mí no me gusta llamarnos comunidad porque de comunidad no tenemos nada. Y entonces él, dentro de lo que considera que es lo que hace a un grupo llamarse comunidad, es que tenga discursos en común. Y entonces es muy interesante que él dice, pues es muy confrontativo, es muy irónico, ¿no? Que algo que los hace en común es tener el discurso donde ellos dicen que no tienen nada en común. Y eso ya los hace comunidad, ¿no? Bueno, pues está interesante. Habría que revisar por qué tienen esos mismos discursos, ¿no? Colectivo, que hace referencia a como las personas que se agrupan, que tienen ciertos objetivos en común, ¿no? Este grupo que le quita este elemento de si tienen algo en común, pues es simplemente gente que está ahí. ¿Cuál tendría que ser la palabra como más adecuada? Al final, el objetivo de esta conferencia es evidenciar que el tema se sigue discutiendo, ¿no? Eh, cómo no nombrarnos? Podemos utilizar un acrónimo. De los primeros acrónimos que existieron fue el LGBT, de hecho el nombre del Día Internacional se llama así, LGBT, creo que ya le han agregado el más, pero al final pues han quedado en esas siglas y hay quien dice como no, yo no estoy de acuerdo, tendríamos que ampliarlo, a lo largo de la historia se ha ampliado así como LGBTTIQA más, y hay quien dicho como no, todavía le faltan más letras, ¿no? Por ejemplo, la P de pansexual, la D de demisexualidad. Hace poco escuchaba un buen argumento que decía como, no, no hay que poner P de pansexualidad porque se puede confundir con la pedofilia. Hay un grupo de personas pedófilas que están interesadas en unirse a este acrónimo para seguir teniendo prácticas pedofílicas, ¿no? Y entonces esa persona decía, para mí es importante que quienes forman parte de estas letras tengan un elemento ético. Y entonces el tener una práctica sexual con menores no es ético y por lo tanto no tendrían que formar parte de estas letras. Entonces, ¿cuáles son los elementos para que una letra pueda formar parte de ese acrónimo? Tendría que ser la pregunta, ¿no? Aquí les pongo otro acrónimo que es 2SLGBTIQ y más, que es el que utilizan en Canadá. ¿Por qué lo utilizan en Canadá? El mismo primer ministro, Justin Trudeau, nombra a este colectivo. Qué interesante sería que aquí en México, AMLO, siquiera supiera qué significan estas letras, ¿no? Bueno, lo que dice Justin Trudeau, que también le podemos criticar mucho al señor, es que las primeras dos letras, que es 2S, viene del inglés two spirits, que es pues traducido dos espíritus, haciendo referencia a la comunidad indígena donde hay personas que tienen dos espíritus. Dentro de esta comunidad indígena, que hace poco estaba leyendo, está en desuso nombrarles como verdache, que yo antes sí lo nombraba así, pero apenas me estoy enterando de que pues no es lo ideal. Eh, Hay personas que se entendía que nacieron con dos espíritus y que esos espíritus podrían ser masculinos y femeninos. Y entonces, ya desde las comunidades indígenas,
en este caso canadienses, se reconocía que no había estas lógicas, o más bien que ya habían identidades no binarias y ya existían, ¿no? Aquí pongo entre signos de interrogación la M, porque pues aquí en México, no hay que irnos tan lejos, están las personas mushes en el Istmo de Tehuantepec, y habría que ver si tendríamos que integrar esa M en los acrónimos mexicanos, reconocer que existen otras identidades que no son necesariamente dentro de las lógicas occidentales y coloniales, que reconozcan lógicas no binarias. Ahí, si tú llegas al Istmo de Tehuantepec y le preguntas a una mushe, oye, ¿tú eres hombre o mujer? Te va a decir, no, no, no soy ni hombre ni mujer, yo soy mushe. No, sí, pero es que a ver, ¿naciste con qué genitales? Porque entonces si tienes pene, entonces eres hombre. Que no soy hombre, soy mushe. Es decir, tienen muy claro que no existe esta lógica binaria, ¿no? Que también podemos criticar cuáles son las actividades, los roles sociales que han tenido las mushes, que se les impide casarse, que se les obliga a cuidar a madres y padres porque esos son sus roles sociales del cuidado. Bueno, podemos criticarlo, pero al final me parece importante ponerlo sobre la mesa que sí existen otras realidades no binarias en México. Hay quien propone quitar una T de LGBTTIQA+, porque cada vez están en desuso eh, la diferencia entre transgénero y transexual. Lo podemos hablar después, ¿no? Como tendríamos que quitarlo. Bueno, ¿a qué responde este acrónimo? ¿A un movimiento social? Bueno, así empezó, pero me parece que actualmente no necesariamente. Por ejemplo, aquí en Guadalajara yo no conozco un grupo organizado de personas bisexuales. Esto no significa que no hayan personas bisexuales, de hecho sí hay muchas, pero no es un movimiento social. No tienen una consigna específica que lleven al Congreso del Estado para decir, estas son nuestras necesidades como personas bisexuales y queremos que se reconozca esa necesidad a partir de estas leyes, por poner un ejemplo. Porque no existe un grupo organizado aquí en México, tendríamos que quitar a la B, ¿no? Yo no me atrevo a dar una respuesta. Eh, si estas letras responden a las identidades sexuales o políticas, habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, la cultura drag o las dragas, si lo hablamos en México, pues es muy traído de lo que se vive en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México tenemos una cultura transformista, súper rica, y de la cual pues, se ha entremezclado con estas lógicas de lo que pasó con el gran fenómeno de Drag Race, que voy a hablar más adelante. Pero entonces, de ahí viene la importancia, bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Todos estos son preguntas al final, ¿no? ¿Estos acrónimos es toda la diversidad? Yo diría que no. Hay muchas más identidades que no están ahí. A lo largo de la historia en México han habido muchísimos grupos swingers y no está la S de swinger ahí, ¿no? Aunque la mayoría de las personas que lo practican son personas heterosexuales. ¿Tendría que estar ahí? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Al final, este acrónimo de letras es la evidencia de que es una categoría que que tendríamos que seguir cuestionándonos, ¿no? Y una propuesta es que nos empecemos a nombrar desde las disidencias sexuales. Bueno, vergüenza versus orgullo nos han enseñado que las disidencias somos motivo de vergüenza, de desprestigio, de asco, ¿no? Hay personas que dicen como guácala, dos hombres besándose, ¿no? De que merecemos castigos, y entonces una respuesta social a esta vergüenza ha sido el orgullo y la visibilidad. ¿Ese orgullo y visibilidad tiene costos? Me parece que sí, y voy a tratar de nombrarlos lo más rápido posible. Bueno, aquí está Rose Gale, que es una mujer cis, pero que tiene un cierto grado de intersexualidad en el que puede desarrollar esa frondosa y muy envidiable para muchas personas barba. Eh, entonces, Rose llegó un momento en que dijo, ya estoy harta de tenerme que rasurar, de tener que maquillarme para esconder lo verdecito que se ve de la barba, ¿no? Si mi cuerpo está produciendo esta cantidad de testosterona para tener esta frondosa barba, yo no soy quien para quitármelo, ¿no? De ahí también hay muchas compañeras que no se rasuran los pelos de las axilas,
porque dicen como no tendría por qué hacerlo, no tendría por qué lastimar mi cuerpo, no tendría por qué ponerme ceras calientes que me lastiman cuando me depilo las piernas, y eso no está mal, ¿no? Entonces es una forma de visibilización, de decir que las axilas peludas también es una postura política, ¿no? ¿Tiene costos? Sí, habrá muchos vatos que digan guácala, ¿no? Una mujer peluda, qué horrible, jamás saldría con una mujer así, ¿no? Rose, en las entrevistas que le han hecho, dice como, yo por suerte tengo 1000 pretendientes, ¿no? Como hay muchos vatos que dicen como, órale, yo sí saldría contigo. Pero al final me parece que eso ha sido resultado de que se ha hecho una figura pública, pero toda la discriminación que ha vivido por mostrarse por quien es, por no querer regular su cuerpo, como los estándares patriarcales nos han dicho que tendría que ser, me parece que es un posicionamiento político, que están acompañados de libertad, pero que también tienen un costo social con respecto a la discriminación y que es importante evidenciar, ¿no? No todas las identidades de género son binarias. Me estoy enterando también que hace poco, ay, se me fue el nombre de la personita que está ahí en medio. Demi Lovato, que se identificaba como una persona no binaria, ha dejado de nombrarse así. Bueno, es una diapositiva viejita, pero bueno, al final Sam Smith y LP sí se han nombrado como personas no binarias, sobre todo que han tenido esta visibilidad en Estados Unidos, pero les quiero traer el caso de Jovis Shosho, que les invito a que le busquen en TikTok, porque dentro de su descripción, ella se denomina a sí misma como una persona activista, que es wixárika, ing agrónomo, binarie, no binarie, perdón, y pone el nombre en wixárika de la identidad gay, ¿no? Y entonces a mí se me hace súper hermoso, porque nunca lo pronuncio bien. Jovi, si estás escuchando esto, perdóname, pero Ukaraxixe, pues es como se le nombra a las personas homosexuales en la comunidad wixárika, y Jovis dice, esa es mi identidad, desde ahí me nombro, ¿no? Y para mí es muy importante. Entonces, hay identidades no binarias aquí, o sea, ya lo estamos viviendo aquí. La otra vez, Jovis compartía que cuando iban a la primaria y hacían estas filas, fórmense hombres y mujeres, o niñas y niños, decía, yo no me sentía identificada en ninguna de esas filas. Eh, y esta es la realidad de muchas personas no binarias, que también ella dice, eh, yo lo he vivido así. Cuando conocí la identidad no binaria, como que me hizo sentido y ahí me coloqué, pero esto no es una moda, o sea, no es que apenas que se esté hablando de las personas no binarias, es que apenas estamos surgiendo. No, siempre hemos estado ahí, pero no teníamos una categoría que nos sirviera para identificarnos, ¿no? El caso de Ángela Ponce, que es la primera Miss España, hay personas que dicen es un avance, porque entonces las mujeres trans ya están en estos espacios, y hay personas que dicen es un mega retroceso, porque ¿qué pasa? Que las personas trans le entren a estas lógicas que quieran regular que las mujeres, su valor está involucrado con su belleza, ¿no? Es seguir entrándole a las lógicas del patriarcado que premia a las mujeres bellas, ¿no? Entonces, al final, yo hago la invitación a que veamos que me parece que son las dos, son avances y retrocesos. Hay cositas en las que avanzamos y hay cosas en las que retrocedemos, ¿no? Al final, la nueva dueña de Miss Universo es una mujer trans, y probablemente las reglas del juego van a cambiar, ¿no? Lupita Jones, que es la como encargada del Miss México, que ha dado pronunciamientos muy transfóbicos, tendrá que cambiar su discurso o se tendrá que ir, ¿no? Pero porque al final habrá que ver cuáles son las nuevas reglas de lo que implica este concurso, que habrá personas que digan no deberían seguir existiendo. Hubo un movimiento social en México y en Estados Unidos de mujeres feministas que salían con pancartas diciendo como esto ya no debería existir, relacionado con la segunda ola, no es cierto, con la tercera ola, y entonces me parece importante como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Al final, eso ha permitido que haya mucha más representación. Les comparto las imágenes de muchas actrices que salieron en la serie Pose, y muy hermosa. Yo me la pasé llorando porque es muy emotiva, y
que han visibilizado a las mujeres trans, ¿no? Actualmente en este reality show, La Casa de los Famosos, está Wendy, de Las Perdidas, y que se está convirtiendo en una de las personas más queridas en México, y es una mujer trans. Hay personas trans que dicen, Wendy no me representa porque está diciendo que ella no es una mujer, que es un hombre que le gusta vestirse de mujer, ¿no? Y que se puso sus pechos para sentirse más a gusto, pero ella sabe que es hombre. Bueno, al final hay muchas personas trans que no necesariamente tienen pues este bagaje académico y que este discurso que tiene Wendy lo tienen muchas mujeres trans. Entonces, qué mejor que ella sea una imagen de lo que viven muchas mujeres trans, ¿no? Wendy ha dicho en varias ocasiones que ella se dedicaba al trabajo sexual porque no tuvo acceso a otros medios y oportunidades. Hasta que empezó a hacerse famoso por este video de Estamos perdidas, perdidas, es que ella pudo tener otro ingreso y dejó de ejercer ese trabajo sexual. Me parece muy interesante, muy importante. No estoy diciendo que todo el trabajo sexual sea indigno, pero en el caso específico de Wendy, ella pudo decidir ya no seguir ejerciendo. Así de sencillo. Y lo pudo decidir en tanto tuvo más opciones. Hay quien dice que las opciones de las mujeres pues, son una ilusión porque ya desde el sistema patriarcal están designadas a que hagan ciertas cosas. Bueno, aquí está el gran ejemplo de que Wendy ejercía trabajo sexual porque no tenía más opciones. Me parece muy interesante que, aunque no es la mayoría de los casos, pudo tener otra opción, ¿no? Bueno, Agnes Torres era una activista trans en Puebla, era porque fue asesinada. Actualmente la ley de identidad de género en Puebla se llama Ley Agnes Torres, en honor a ella, porque fue una gran impulsora. Cuando fue asesinada, había personas que decían como, bueno, al final, pues por ello ya vamos a tener la identidad de género en Puebla. Y varias personas activistas dijimos, no, no nos parece, ¿no? O sea, como de tener esa ley de identidad de género a tener a Agnes viva aquí, queremos a Agnes viva. No lo valió. No valió tener esa ley de identidad de género. Evie Oddly es una ganadora de, espero no hacer spoiler, de Drag Race y es importante reconocer que RuPaul ha puesto sobre la escena mundial el tema del drag y eso ha dado mucha visibilidad, conocer que las personas drag existen, pero también pues ha creado una hegemonía de lo que es ser drag y todo lo que no sea lo que sale en RuPaul parece que entonces ya no es drag, ¿no? Eh, tan solo como lo que les decía al principio, ¿no? El drag por sí mismo ya es una categoría que viene de Estados Unidos y lo que se ha vivido aquí en México se ha borrado y se ha invisibilizado. Hay quienes han dicho, las mismas personas de La Más Draga, que es como un concurso equivalente, que RuPaul llegó a subir el nivel del drag en México. Me parece que es una lógica súper colonialista suponer que la vara que están poniendo en Drag Race en Estados Unidos es la vara que todos los demás países deberían seguir. Es un súper error, ¿no? Es un súper error muy desde la lógica colonialista. Ricky Martin eh, sale del closet para evitar una estafa que le estaban haciendo porque iban a revelar fotos de él teniendo prácticas sexuales con otro hombre. Y al final es el primer hombre latino que sale públicamente del closet. ¿Qué es el closet? Pues decir abiertamente nuestra orientación sexual. ¿Por qué las personas estamos en el closet? Porque hacemos un balance desde decir quiénes somos públicamente y nuestra seguridad y si nuestra vida corre riesgo. Es por eso que muchas personas todavía no salen del closet, porque el contexto social sigue siendo lo suficientemente violento para que las personas no puedan salir del closet. Al final, a Ricky Martin lo sacaron del closet. Y hay otros casos, como el de Juan Gabriel, que al final jamás lo dijo en vida cuál era su orientación sexual, a pesar de que se la preguntaron directamente, nunca lo contestó. No tendríamos que criticar a Juan Gabriel, me parece que vivió en un contexto de mucha violencia. Y esta famosa frase que él tenía de, corríjanme, pero es lo que se ve no se juzga o no se pregunta, siguió siendo una forma de evadir la respuesta. A pesar de que sí lo dio a entender, nunca dijo abiertamente yo soy homosexual.
me voy a pasar esto, que tiene que ver con las banderas, porque es importante el asunto de las banderas porque han dado visibilidad, ¿sí? Y habría que preguntarnos como, ¿por qué los gobiernos, yo incluido como Gabo, representante del área de atención a las personas de la diversidad sexual de Zapopan, decidimos pintar, en este caso la Minerva? Yo me he encargado de gestionar que se pinte el CIS, el Centro Integral de Servicios de Zapopan, con los colores de la diversidad sexual. Habrá quien dice como, qué chido, es un asunto de visibilidad. Habrá otras personas que digan como, qué hipócritas, pónganse a trabajar para que no haya más discriminación por parte de su gobierno, las policías no sigan violentando a las personas. Qué bonito que las marcas estén sumando, pero por ejemplo, en el mismo programa de La Más Draga invitan a Uber porque Uber dice, bueno, sí pongo estos colores de la diversidad sexual, pero los pongo hasta que ya capacité a los conductores para que no sigan discriminando a las personas de la diversidad sexual. Órale, entonces ya le entraste de verdad, que hay un asunto de no discriminación y habría que ver si dentro de esta postura crítica tendríamos que ver si estas marcas que están haciendo estos elementos sí están haciendo algo específico. Pero también me parece que no tenemos la obligación de estar revisando qué es lo que están haciendo estas marcas, ¿sí? Si le tienes que comprar o no a Doritos el Doritos Rainbow, me parece que también ya es una como decisión, ¿no? Como las marchas. ¿Por qué estamos en las marchas? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer entonces con respecto a esta postura crítica del orgullo? Pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué acrónimo voy a utilizar? Si voy a utilizar el LGBTTIQA más, también le voy a agregar la P, la D, la M de Mushes, si lo voy a usar o no, puedes no usarlo y con qué argumento, ¿por qué? Ya eso tiene que ver con un asunto crítico del asunto del orgullo. ¿Por qué razones vas a la marcha o por qué no vas a la marcha? Hay quienes han dicho como, pues el Estado ya cooptó a la marcha, ya los policías salen ahí bailando con la gente cuando se nos olvida que las marchas surgieron por los disturbios de Stonewall, porque el problema eran los policías que se llegaron a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y como ver ahí un policía como muy a gusto, me parece un poco contradictorio históricamente hablando, ¿no? Habrá quien diga como, no, ya lo logramos que la policía ya sea nuestra aliada para que ya no siga acosando y violentando, entonces es un triunfo. Al final, ¿cuál es la razón? Tú lo decides, me parece que ese es el asunto de la crítica. ¿Con qué marcas te relacionas o no? ¿Y por qué? También es importante, o sea, más allá de agarrar los doritos y prenderles fuego y decir, nos están usando y demás, que bueno, y al final sí, si lo vas a hacer, posiciónate políticamente desde ahí, ¿no? Me parece que todo suma, ¿no? La invitación es que si vamos a utilizar una banderita, nos preguntemos por qué la estamos utilizando. Si vamos a utilizar un concepto, nos preguntemos por qué lo estamos utilizando, dialoguemos sobre qué es lo que implica este posicionamiento político, y pues desde ahí va, ¿no? La invitación es que sigamos dialogándolo. Al final decirles que aquí en esta área de atención a las personas de la diversidad sexual atendemos casos de discriminación, tenemos un reglamento contra la discriminación donde podemos recibir quejas. eh, entonces, desde aquí podemos recibir casos de quejas. Eso no es limitativo, también pueden ir al Estado, también pueden ir al CONAPRED, también son quejas, también pueden poner otra queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también pueden ir a la Fiscalía Especializada de los Derechos Humanos por si hay un delito. Es decir, los procesos pueden llevarse a la par, pueden ir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿no? Pues para eso son estos espacios justamente para reconocer dentro de la universidad cuáles son estas problemáticas que se viven en el día a día. Yo acompaño el proceso de las personas trans que quieran hacer la modificación, la corrección, perdón, de su acta de nacimiento para corregir nombre y el sexo legal. Y bueno, ahí están mis datos, mi correo institucional, el teléfono de Zapopan y la extensión de la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios. Y además soy TikToker. Entonces les invito a que nos sigan, que me sigan directamente en @vergabo. Y al final, pues muchísimas gracias por la invitación, Mariana, pues las personas que están ahí en cabina ayudándonos con todos estos elementos y pues quedo a la orden.
Muchas gracias, Gabo, por esta información tan relevante. De verdad es súper interesante también agradecerte la invitación a reflexionar sobre estos conceptos, categorías. Me parece fundamental el tema de seguir dialogando, ¿no? Sobre todos estos aspectos que finalmente, pues todos los días se van modificando. Como tú bien comentabas, la sexualidad no es estática, ¿no? Y creo que eso es fundamental conocerlo y sobre todo agradecerte el tiempo para compartir estos saberes. Gracias también por los servicios que nos acabas de comentar. Y pues seguimos en contacto, Gabo. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Y a Muchísimas nombre de, gracias. no, pues muchas gracias a ti. Abrazote de Y a vuelta. nombre, igualmente, y a nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de la Defensoría de los Derechos Universitarios, te doy las gracias por participar en este espacio. Gracias a todas, a todos y a todes los que nos están viendo. Y también invito a todo el público a que nos siga en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Insta, de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Y también aquí estamos a la orden. Sí, muchas gracias, Gabo.